La verdad es un placer encontrarnos en este espacio de charlas, de encuentro, de debate. Este es el quinto encuentro del foro de la sala de política y tecnología. En la primera oportunidad, como bien lo charlábamos con Ariel y con Jorge, la idea central que atraviesa todos estos encuentros es en este tiempo de pandemia, del proceso que llevamos adelante todos los argentinos, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que también sea un espacio, por la excepcionalidad y por la urgencia de varios temas que van surgiendo, de construcción, ¿sí? Y precisamente el nombre del foro, con sus diversas salas, es pensar algunos aspectos que nos interesan en este eje central de política y tecnología para el día después. De alguna manera es el bautismo que tiene con todas estas actividades. En la primera ocasión nos encontramos y charlamos de diversas temáticas, con un tema abierto, con bastantes participantes, y luego fuimos conduciendo que cada encuentro tenga un eje de apertura para luego ir orientando y organizando el debate. El primero de estos orientados temáticos lo abrió Jorge Sacagnini con una presentación específica en vinculación a las tecnologías convenientes. En el segundo encuentro, en esta clave, estuvo Fernando Corbalán, que nos presentó una conferencia con toda una larga explicación y luego un rico debate sobre las infraestructuras tecnológicas nacionales y la seguridad en el teletrabajo. Luego nos acompañó Oscar Nis con su presentación de Industria y Ciberdefensa, y en el día de hoy nos acompaña la magíster Ana Marotías con la presentación Educación a Distancia en tiempos del COVID-19, expectativas y realidad. Ahora Ariel va a hacer la presentación del recorrido de vida profesional de Ana, y luego la escuchamos todos atentos. Después de su presentación abrimos el debate, y de alguna manera esta sala se vincula a la sala que coordina los viernes Jorge, que este viernes se llamó La Educación en Tiempos de Pandemia, con la presentación y la coordinación de Alejandra Bonato y de Valeria Mazacane. En esa ocasión, que fue este viernes, se trabajó más que nada sobre el ámbito de los primeros ciclos de la educación, y hoy con Ana ponemos el acento en los ciclos superiores. Así que de alguna manera se hermanan y discuten y se complementan ambas salas en la discusión del foro de política y tecnología. Así que muchas gracias. Ariel. Bueno, gracias, Karina. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, perdóname. Ok. Decía que estaba en la presentación de Ana, les estaba comentando que Ana tiene una vastísima experiencia en el tema que va a presentar. Es doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA, tiene una maestría en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo, a su vez es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA y especialista en Educación a Distancia. A su vez, coordina el programa de educación virtual de la Universidad Nacional de Rafaela, donde justamente en los días previos estuvimos charlando sobre cómo nos encontró esta pandemia en términos de qué hacemos con la educación a distancia. Es investigadora académica de la UNRAF y en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la UNRAF, de la UBA, de la UNPAS, en materias que están centradas a estos temas en relación a las tecnologías digitales y la sociedad. Por último, es integrante del Departamento de Educación Virtual de la Cooperativa de Trabajo WOW, dedicada a la implementación de soluciones informáticas, y obviamente también es militante del software libre, desde hace muchos, pero muchos años. Bueno, Ana, te dejamos acá con la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Ariel. Les comento que en esta oportunidad yo tendría que ser doctora ya, pero justo tenía que defender la tesis el 20 de marzo, el día que empezó la cuarentena. Así que me lo suspendieron y parece que lo voy a hacer así, por Zoom o algún tipo de sistema de videoconferencia. Y la tesis, por supuesto, trata sobre educación a distancia, así que es como el colmo, ¿no? Esos chistes de el colmo de lo que le pasaría a no sé quién. Bueno, ahora la tengo que defender de esa manera. No sé exactamente cuándo, sé que en mayo, así que bueno, les comento eso
porque es como un dato de color, para llamarlo de alguna manera. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, pero coordino el área de educación virtual de la Universidad Nacional de Rafaela, a donde viajo cada 2 semanas. En este momento, por supuesto, es todo a través de videoconferencias. Voy a compartir la pantalla. Esta charla, digamos, se va a centrar en lo que es un programa de educación virtual, por llamarlo de alguna manera, ideal, y lo que está sucediendo hoy en la mayoría de las universidades, a causa de haber tenido que pasar repentinamente a la virtualidad. Para empezar, vamos a ver algunas cuestiones o algunas características relacionadas con la educación a distancia en general, y luego con la educación a distancia en medios digitales. Su característica fundamental es que la relación está mediada a través de variados soportes entre los estudiantes y entre los docentes, y también entre las personas que hacen la gestión académica y la gestión administrativa de este tipo de educación. Digo, en otro momento era por correspondencia, con una interacción mínima con los estudiantes, y a medida que las tecnologías de la comunicación fueron ofreciendo más alternativas, entonces, bueno, fue posible generar distintos soportes. En la actualidad tenemos una combinación de soportes muy amplia. La mayoría de las propuestas de educación a distancia tienen lugar dentro de lo que se denomina una plataforma de educación a distancia o un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. Generalmente, la coincidencia temporal es algo que se evita, justamente porque lo que permite la educación a distancia y la educación virtual es que el estudiante pueda conectarse cuando tenga un momento libre para hacerlo, justamente porque está dirigida, digamos, a estudiantes que no son los estudiantes convencionales. Hay distintas formas, por supuesto, de encarar la educación a distancia. Uno lo puede encarar desde la cuestión de los posgrados y también más orientado hacia el mercado, posgrados pagos, cursos de capacitación profesional, pero también desde la educación pública pensándolo en la ampliación del acceso a la educación. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, también cuando lo pensamos para un curso de posgrado, ¿no? Estamos pensando en gente que generalmente es más grande que el estudiante convencional, en el posgrado más aún, que tiene obligaciones familiares, que tiene obligaciones laborales, y en muchos casos que vive alejado de los grandes centros urbanos donde se encuentran generalmente las universidades. Por eso, o que trabajan en contraturnos, trabajan por la noche. También si alcanza a distintos países, a veces los usos horarios son diferentes. Entonces, por esto de que la coincidencia temporal generalmente se trata de evitar. A diferencia quizás de lo que hoy, cuando pensamos en esta emergencia del COVID-19, lo primero que aparece en el imaginario es esto de generar videoconferencias en el mismo horario que se tenía la clase, por ejemplo. Bueno, esto cuando se tiene tiempo para pensar una propuesta de educación a distancia, no debería suceder, o debería suceder lo menos posible, justamente para poder aprovechar la potencialidad que tiene la educación a distancia, que es justamente la de no coincidir en un espacio y en un tiempo. Por supuesto, adopta distintas características según las condiciones de los contextos en los que se desarrolla. Si estamos pensando en primera generación de estudiantes, si estamos pensando en posgrado, en un ámbito público, en un ámbito privado. Esto tiene que ver con las características de conexión, con los conocimientos previos, con el manejo de las tecnologías digitales, ir adaptando esa propuesta en función de los objetivos que se quieren alcanzar con ella y, por supuesto, del público al que apunta. Y como comentaba hace un rato,
se trata de una alternativa democratizadora en el acceso a la educación, por esto de permitir a personas que de otra manera no podrían asistir a las universidades, por una cuestión geográfica o por una cuestión temporal. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que podamos hablar de educación a distancia? Que haya una comunicación por lo menos bidireccional, idealmente multidireccional, es decir, entre los estudiantes y los docentes, pero también entre los estudiantes, entre sí, que se puedan generar actividades en grupos y que sea accesible a todos los actores que forman parte de ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, si yo tengo un público que tiene problemas de conexión, no voy a proponer, por ejemplo, actividades demasiado interactivas o con demasiados gráficos o videos, sabiendo que ese público no va a poder acceder si no tiene las condiciones mínimas para conectarse. Entonces tratar de ir pensando justamente en la accesibilidad de los actores. Y que los materiales didácticos sean especialmente diseñados para la propuesta. Esto es algo que también ante la emergencia tiene que, ahora del COVID-19, está sucediendo de un día para el otro, entonces es difícil diseñar materiales didácticos especialmente para esta propuesta. Por eso se trata como de replicar o de imitar lo que se hace en lo presencial en lo virtual, siendo que son modalidades totalmente distintas, donde se pierde mucho ahí de la potencialidad de la virtualidad, justamente. Y tiene que tener dispositivos de apoyo constante al estudiante. Como el estudiante no está en el aula con nosotros, saber qué es lo que está sucediendo con ellos. Esos dispositivos pueden ser actividades semanales donde se mide la comprensión, aunque no sean actividades evaluables, sino un entregó, no entregó simplemente, pero para saber qué están comprendiendo y dónde las devoluciones cobran un rol importante, porque van guiando a ese estudiante. Ese es uno de los dispositivos en los que podemos pensar. También en hacer un seguimiento, cuando pensamos en plataformas de educación a distancia, todas tienen una parte de informes. Entonces ir viendo en los informes de actividad cuándo se conectaron, qué hicieron, y eso nos va dando también una pauta de cuáles son los materiales que más les interesan, para poder ir ajustando también la propuesta en siguientes cohortes o más adelante en la misma cohorte. Entonces esos dispositivos de apoyo tienen que ver desde preguntarle si está teniendo alguna dificultad a la estudiante, por qué no se conecta desde, por ejemplo, 2 semanas, si necesita algún apoyo técnico, si necesita algún apoyo, dependiendo, por supuesto, de ese perfil del estudiante, ¿no? Muchas veces cuando son primera generación de estudiantes en sus familias, se anotan en 6 materias, y después no pueden cursar 6 materias al mismo tiempo, por más que las cursen a distancia, porque también está esa idea de que cursar a distancia se supone que lleva menos tiempo. Entonces, tal vez el seguimiento, el dispositivo de apoyo es decirle, mira, ¿por qué no te conectas? ¿Por qué no haces 3? ¿Cuál es tu tiempo, el tiempo que le podés dedicar a estudiar? ¿Trabajás? No sé, tenés hijos, sos el sostén del hogar. Bueno, entonces tal vez 6 materias no son lo que tengas que cursar en este momento. En fin, hay como una mirada centrada en el estudiante, que esto se repite mucho, ¿no? En educación a distancia, la mirada centrada en el estudiante, y ya es casi un cliché, pero a veces uno no termina de entender muy bien de qué se trata esto. Se trata justamente de esto que estoy relatando así a grandes rasgos en este momento. Para pensar entonces en un programa de educación a distancia, en general podemos pensar en estas 4 dimensiones que aparecen en la presentación, podrían ser más, ¿no? Dependiendo de los objetivos de cada propuesta de formación. En primer lugar, la población a la que va dirigida,
y los contenidos. Es decir, en función de los contenidos que tengo voy a pensar cuáles son las herramientas tecnológicas que me sirven, pensando en una plataforma de educación a distancia, ¿no? ¿Qué me sirve? ¿Me sirve un cuestionario? ¿Me sirve una tarea para entrega de archivos? Necesito que me entreguen audios, que me entreguen planillas, que me entreguen videos. Según el tipo de contenido, tengo que tener alguna práctica profesional, es un contenido donde debe primar lo visual, es un contenido donde hay que hacer operaciones de índole matemática, entonces, ¿qué tipo de herramientas voy a necesitar? La propuesta pedagógica, por supuesto, digamos, también cuando muchas veces se escucha hablar de evitar el determinismo tecnológico, en general las plataformas de educación a distancia tienen elementos o herramientas que nos permiten hacer esta gestión académica y administrativa. Planillas de calificaciones que están relacionadas directamente con los espacios de calificación que uno está habilitando, entonces no tengo que llevar aparte ni un cuaderno ni una planilla de Excel donde voy poniendo qué se sacó cada estudiante en cada actividad, sino que eso se va haciendo automáticamente. En algunos casos, dependiendo de la institución, lo ideal es que el SIU guaraní, el Sistema de Información Universitaria, esté relacionado con la plataforma de educación virtual, entonces entran con la misma clave, se aparecen allí quienes están habilitados para cursar y eso directamente pasa a la plataforma virtual, es decir, que son las dimensiones básicas para poner en marcha un proyecto de educación a distancia. Respecto de la población, lo que ya dije varias veces, definir la propuesta en función de los destinatarios, pensar que la mayoría de las veces se trata de estudiantes no convencionales, por lo cual eligen una propuesta de educación a distancia y no una propuesta presencial, porque viven lejos, porque son más grandes que la media, porque tienen determinadas responsabilidades. Y acá también tenemos, en función también de la institución en la que estemos, el rol del mercado y el rol de las políticas públicas. Cuando pensamos en el rol del mercado, pensamos también en un gran sistema, digamos, de venta de cursos de posgrado o de capacitación, no solamente a nivel universitario, también en este contexto lo estamos viendo en el nivel universitario, pero también pueden ser dentro de las empresas, cursos de capacitación adentro de las empresas. Y en esta idea, ¿no?, de la capacitación permanente, de la certificación, donde muchas veces en las instituciones públicas, en las privadas por supuesto, pero en las instituciones públicas, el área de educación a distancia es el lugar por donde entra el dinero, digamos, donde se hacen cursos de posgrado y esos cursos de posgrado tienen un impacto a nivel internacional, dependiendo, por supuesto, del tema y de la difusión que se dé, donde ingresa una parte del dinero de la institución. Y el rol de las políticas públicas, esto tiene que ver con las instituciones públicas donde los proyectos de educación a distancia se lleven a cabo y las formas de evaluar también esos proyectos, tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Hace relativamente poco, ¿no?, a fines del 2017, se sancionó una resolución ministerial a partir de la cual todos los sistemas de educación a distancia de las universidades públicas y privadas tienen que ser evaluados por CONEAU. Entonces ahí empieza a haber una organización en torno de la calidad de esas propuestas. No es que antes no lo hubiera, pero no estaba centralizada
completamente, ni tenía parámetros tan claros, ni evaluadores de pares, y además lo que se empieza a evaluar ahora es el sistema completo, desde la forma en la que se relaciona la cuestión académica con la administrativa hasta las tecnologías disponibles, y cómo se forman los equipos, y cuáles son las maneras de comunicación entre los distintos actores de la enseñanza y el aprendizaje, lo que veíamos en una diapositiva anterior, ¿no? De las condiciones mínimas para hablar de educación a distancia. Y también, por supuesto, en función del momento que se esté viviendo, si se está pensando en una ampliación del alcance de las universidades públicas, la educación a distancia suele ser una buena aliada para ese objetivo. La dimensión de los contenidos. Pensar las herramientas tecnológicas y los dispositivos didácticos en función de los contenidos de nuestras carreras o cursos. Si hay prácticas profesionales, ¿no? En las carreras en las que es importante que se realicen prácticas profesionales, de qué manera se van a realizar, van a ser presenciales, puede haber una combinación con algunas instancias presenciales. Si eso es así, puede haber lo que se denomina sedes distantes, es decir, convenios con otras universidades o municipios donde los estudiantes pueden ir a realizar esas prácticas profesionales e inclusive rendir los exámenes finales. La legislación, la resolución ministerial, que es la 2641, considera educación a distancia todas aquellas propuestas que tengan entre el 50 y el 70% de la formación en una plataforma de educación virtual, es decir, a distancia. Por lo tanto, se habilitan momentos presenciales. Algo que ahora, pensándolo en este momento, no es posible, pensándolo en el contexto del COVID-19, donde, por ejemplo, los exámenes finales del turno de mayo son un tema importante en este momento. Esto se diferencia de cuando uno está pensando una propuesta de educación a distancia, donde tal vez los exámenes finales se puedan rendir presencialmente en distintas sedes en el resto del país. Y los tipos de evaluación, en relación justamente con esta posibilidad de que sean presenciales o no, y de acuerdo con los contenidos, el tipo de evaluación que voy a poder plantear. En relación con el modelo pedagógico, la propuesta pedagógica, que era otra de las dimensiones, tratar de que esa propuesta sea homogénea para toda la institución, es decir, que no haga cada carrera, por ejemplo, una propuesta diferente, con algunas cuestiones en común. Después, por supuesto, los contenidos y los estilos y las cátedras van a definir otras cuestiones del modelo pedagógico, pero si las clases van a durar una semana, por ejemplo, bueno, que eso sea para toda la universidad. Si va a primar lo asincrónico, que esos lineamientos sean también para toda la universidad. Es decir, que haya algunas pautas que sean homogéneas para toda la institución, de manera tal que también vayan generando una identidad de esa institución en la educación a distancia. Que la clase se distribuya en un periodo de tiempo, a diferencia de lo que sucede en el ámbito presencial, ¿no? Donde el docente, si bien preparó la clase antes, da la clase el lapso de tiempo que le corresponde y vuelve a ver a los estudiantes a la semana siguiente. Acá lo que se busca es distribuir la clase en distintos materiales. Tal vez la parte expositiva se pueda hacer a través de un escrito, se puede hacer a través de un video breve, se puede hacer a través de videos que no necesariamente sean el profesor filmado y hablando, sino de otros videos, de audios. Es decir, que la parte expositiva no necesariamente tiene que ser sincrónica. De hecho, eso genera una ventaja para que el estudiante pueda recurrir a ella cada vez que lo necesite.
que tenga un itinerario o una hoja de ruta, justamente para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer durante ese periodo. Bueno, tengo que leer primero esta bibliografía, después resolver esta actividad y tengo un foro para consultar. Entonces, que cada clase tenga este itinerario para que el estudiante no esté perdido, y que haya actividades de comprensión para ir haciendo este seguimiento del estudiante. Y por supuesto, espacios que se garanticen, espacios de intercambio para saber qué necesidades está teniendo ese estudiante. Y algo que es muy diferente ahora en este traspaso urgente a la virtualidad es el rol docente. Cuando uno piensa en una propuesta de educación a distancia organizada, está pensando en un docente que está compuesto por 3 personas, o al menos por 3 roles. El profesor, que es la persona que está al frente del aula virtual, es decir, la que pensó los contenidos, el programa, la que corrige las actividades, los parciales, la que modera los foros que tienen que ver con cuestiones temáticas o de índole académica, el procesador didáctico, que es quien hace los contenidos digitales, siempre en relación con el profesor, es decir, conversa con el profesor, se reúne, cuáles son los objetivos, qué quiero lograr, y en función de eso va definiendo cuáles son las mejores herramientas tecnológicas para alcanzar o para comunicar esos contenidos que el profesor definió y para alcanzar los objetivos. Y el tutor, que es el que va haciendo un seguimiento del estudiante, el que mira los informes de actividad, se fija cuánto hace que no se conectaron, tiene como un termómetro de esa cursada. En muchas instituciones el tutor además es el mismo para el mismo grupo de estudiantes durante toda la carrera, con lo cual va teniendo además un conocimiento de esos estudiantes. Bueno, hoy no está pasando eso. Generalmente el profesor es el que tiene que hacer todo sin tener una capacitación muy grande. Digamos, si se capacitó antes lo sabía hacer y si no lo va ensayando, porque otra de las características es capacitar permanentemente al equipo docente, tanto al procesador como al profesor como al tutor, en relación con las herramientas de la educación a distancia, los objetivos, las formas de presentación de los contenidos, y además, así como se hace un seguimiento de los estudiantes, hacer un seguimiento y un acompañamiento de los docentes, porque quizás la propuesta que pensó al principio de la cursada la tiene que ir modificando en función de cómo esa propuesta es tomada, aceptada, puesta en práctica por los estudiantes. Y un tema que es bastante delicado y sobre el que no hay mucha unanimidad es el tipo de contratación de los profesores, de los tutores, de los procesadores didácticos. En líneas generales, ¿son cargos docentes o son cargos no docentes? Está pensado como un modelo tripartito de rol docente, con lo cual deberían ser cargos docentes. No siempre es así, muchas veces los procesadores didácticos son cargos no docentes. Y si se contrata, digamos, con un contrato externo, en fin, una serie de cuestiones que se definen al interior de cada institución, pero sobre las que no hay una definición tan clara como con el docente presencial, donde en general es un ayudante de primera, es un adjunto, y están más bien definidas esas categorías. En lo que respecta a la educación a distancia virtual, si bien ya tiene muchos años, más de 20 años, 30, digo, UBA 21 empezó en el 86, no está todavía definido a nivel general este tipo de contratación de los profesores, los tutores, los procesadores didácticos, que implican mucho trabajo de cada una de las partes que componen este rol docente. ¿Qué es lo que sucede? Por eso le había puesto expectativa y realidad, ¿no? Porque estas son las expectativas en relación a un proceso de educación a distancia que se haya podido manejar, prever e ir llevando de a poco. De repente, para sostener las cursadas, la mayoría de las universidades ha decidido pasar a la virtualidad y lo ha tenido que hacer
en un periodo muy breve y muchas veces sin equipos que puedan coordinar ese traspaso a la educación a distancia, donde ahí también aparecen algunos imaginarios respecto de que la educación a distancia es, a través de una videoconferencia, dar la misma clase que yo daba. Donde no se tienen en cuenta las posibilidades de conexión de los estudiantes e inclusive a veces de los propios docentes, los artefactos con los que cuenta, si hay una sola computadora en la casa, si se accede a través de un teléfono, si se accede por Wi-Fi, por datos, el espacio en el que esa persona vive, si están los hijos, acá por ejemplo mi hijo está haciendo un ruido bárbaro, tal vez ustedes lo están escuchando, está en otra habitación, pero está jugando, que hacen difícil la concentración. El espacio físico, las tareas del hogar, en este momento particular, ¿no? En este momento de emergencia donde no está solamente el estudiante o el profesor en la casa en ese momento, está toda la familia. El personal que es insuficiente para poner en marcha un programa de educación a distancia, porque todos estos roles, por empezar el rol docente son 3 personas, sin ir más lejos. Además, tiene que haber personal de informáticos dedicados especialmente a dar soporte técnico para el campus virtual, soporte para los estudiantes, perdí la contraseña, no sé cómo entrar, soporte del tipo no sé cómo subir una tarea, lo mismo para los profesores, no envía copia de mail el foro, ese tipo de cuestiones, donde además hay que consensuar un circuito de comunicación para ese soporte técnico. En la mayoría de las instituciones, al haber tenido que pasar repentinamente lo presencial a lo virtual, todo ese personal es insuficiente. Por ejemplo, los procesadores didácticos. En la mayoría de las instituciones no había procesadores didácticos, y si había, los había para los cursos que se daban en la virtualidad, pero que eran pocos, no era la universidad completa, con lo cual el profesor es el que tiene que hacer sus materiales como pueda. La capacitación, de la misma manera, es poca en relación con la necesidad en función de tener que pasar a la virtualidad en un tiempo bastante breve. Las propuestas institucionales también son muy variadas, es decir, si no hubo en el lapso previo al comienzo de las clases, por ejemplo, pensando en marzo, ¿no?, de este año, en marzo de 2020, si no hubo una decisión institucional, tal vez cada cátedra da clase por un ámbito diferente, manda algo por WhatsApp, se conecta por Zoom, envía audios. Si no hay un espacio institucional, si no se definieron esas cuestiones de índole institucional, no hay, como veíamos en la pantalla anterior, una decisión institucional de homogeneizar esa propuesta de educación a distancia. Entonces cada uno la da como quiere, como puede, lo cual confunde en general mucho a los estudiantes. Además de que la institución pierde el control de lo que está pasando en sus aulas. Digo, si bien en las clases presenciales no está el secretario académico entrando a las aulas, hay un director que más o menos sabe, un director de las carreras, que más o menos sabe en qué sentido va cada una de esas materias. En fin, esto se pierde si no se centraliza, si no hay una política institucional que centralice esto en una plataforma X, pero con una idea homogénea para toda la institución. Y este error que ya he dicho varias veces de imitar lo presencial en lo virtual, desaprovechando las potencialidades de lo virtual y empobreciendo lo presencial, porque son lógicas totalmente distintas. Y esta falta en un tiempo breve, ¿no?, de determinar políticas institucionales en torno de la educación a distancia, o bueno, o haberlas determinado muy sobre la marcha, hasta que esas políticas institucionales se van internalizando, hay resistencia, por supuesto, y además es necesario un aprendizaje.
y este aumento del trabajo de docentes, de responsables de educación a distancia, de informáticos, de administrativos, es decir, de todas las personas involucradas. Hay un aumento muy grande de las horas de trabajo, se triplican las horas de trabajo. Donde, bueno, ahí también aparecen algunos planteos también en torno de los gremios, ¿no? Planteos gremiales, de yo tengo que trabajar 3 veces más que antes, porque tengo que hacer los materiales, tengo que fijarme que el estudiante se haya conectado, tengo que aprender cosas nuevas cuando yo ya sabía de alguna manera dar mis clases. Y en función de esto, ¿cuáles serían unas primeras conclusiones, aproximaciones? Pensando, ¿no?, en el título de esto, ¿no?, el día después, ¿qué hacemos cuando esto pase? ¿Qué sacamos de esta experiencia? En primer lugar, jerarquizar la educación a distancia en las instituciones educativas, que en líneas generales, no tengo una certeza absoluta, pero en líneas generales siempre son como laterales o más de apoyo a lo presencial, donde se cuelgan unos archivos en PDF y a lo sumo hay algún foro, y donde hay propuestas de cursado virtual, como por ejemplo la Universidad de Quilmes, está circunscrito a quienes cursan o dan las clases de esa manera, pero por supuesto no al área presencial. Entonces comenzar a jerarquizar estas áreas de educación a distancia en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que tal vez después de esto se piense en una bimodalidad, dependiendo de cada universidad, ¿no? Hay universidades como la Universidad de Rafaela, donde yo trabajo, donde los docentes no son todos de la ciudad de Rafaela, son de otras partes del país y viajan a la universidad con el costo que implica eso para la universidad, ¿no? Porque no solo se paga el sueldo, sino que se paga el hotel, se paga el pasaje. Entonces quizás a partir de esta experiencia pensar en una propuesta de educación a distancia armada, con tiempo, donde se pueda jerarquizar esa área y además encontrarle las posibilidades o las ventajas. Ofrecer capacitación y actualización para los docentes, porque también esta situación, ¿no?, de pasar de repente deja muy de manifiesto que dependía mucho de la formación o de la capacitación en tecnologías digitales y en educación a distancia que tuviese cada docente por su cuenta previo a esto. Tener en cuenta las posibilidades de conexión de los estudiantes, inclusive pensando en, lógicamente, volver a la virtualidad, pero con un apoyo, por ejemplo, de una plataforma de educación a distancia. Entonces, si sabemos cuáles son las posibilidades de conexión de los estudiantes, tenemos muchas más posibilidades de utilizar esa plataforma, quizás más intensamente de lo que se hacía antes de pasar por esta experiencia, centrándose en las potencialidades de la educación a distancia. Acá en esta parte recordé yo soy docente también, ¿no?, en la Universidad de Rafaela, además de coordinar el área de educación a distancia, una clase presencial donde yo tenía que explicar cómo funcionaba el Bitcoin. Es algo, no es muy sencillo, digamos, ni de entender ni de explicar. Lo expliqué como pude. Pero encontré un video que lo explicaba mucho mejor que yo, porque también tenía muchas más herramientas el video. Es decir, había una persona hablando, pero había infografías, había gráficos que se superponían al audio, había mucho más material, era más didáctico que yo parada enfrente del pizarrón tratando de hacer algún dibujo para mis estudiantes. Entonces pensar en eso, ¿no? Si bien la educación va a volver a ser presencial en algún momento, estas instancias de apoyo a lo presencial que podemos tener en un campus virtual pueden potenciar la educación a distancia, pero también la educación presencial. Entonces tener en cuenta estos ámbitos de apoyo a la educación a distancia para enriquecer la educación presencial. Y por supuesto definir formas de contratación del personal destinado a este tipo de educación, puesto que no hay una definición a nivel general, por lo menos ir definiéndolo en cada una de las instituciones, teniendo en cuenta, en primer lugar, si vamos a hablar de roles docentes o de no docentes, para hacer la gran separación, y luego, bueno, ir
pensando la cantidad de horas, a qué se parece a un ayudante de primera, se parece a una dedicación simple, a una dedicación exclusiva, como para ir teniendo algún tipo de homogeneización en torno de la contratación justamente del personal. Hasta acá lo que tenía para comentarles, digamos, la parte de exposición, y bueno, y ahora conversamos, ¿no? Dialogamos, debatimos. Buenísimo. Muy claro, Ana, muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos a la parte de, mientras dejamos de compartir pantalla, ahí está. Si bien no soy un especialista en el tema de educación a distancia, ni mucho menos, he transitado por algunos caminos, he tratado de aportar algunas soluciones, sin mucho éxito al respecto. Me parecía que tenía que ser de una forma, de otra, etc. Pero me queda claro por tu exposición que en realidad es muy trillado en el ámbito de la educación a distancia criticar algo diciendo, ah, no, pero eso no es educación a distancia. Siempre estamos como mucho más lejos de lo que se supone que es un ideal de la educación a distancia. No obstante, hay educación a distancia hace mucho tiempo y la va a seguir habiendo. Lo que quiero decir es que me queda claro que lo que estamos haciendo ahora está mucho más lejos que antes de la educación a distancia. Primero porque es una cuestión compulsiva, segundo porque además nos tuvimos que vestir de algo para lo cual no estábamos preparados. Y en ese sentido, yo te escuchaba hablar, reflexionar, estamos muy atados todavía a algunas cuestiones, si se quieren, teóricas, y estamos muy distantes de soluciones que atiendan la urgencia. Por ejemplo, es conocido que el Ministerio se ha reunido con universidades y con algunas empresas de telecomunicaciones para ver si se podía flexibilizar o al menos no cobrarle los datos a los estudiantes. Claro, cuando uno ve la iniciativa dice, claro, qué interesante, ¿no? Porque hay gente que no tiene conectividad, pero en un momento de tu exposición contaste que no son solo los estudiantes los que tienen problemas de conectividad.
aquel docente que finalmente no previó la pandemia y en su casa tenía casi una 486, prácticamente sin monitor, y que decidió comprarse un buen celular antes de una computadora, ese claramente se está arrepintiendo de la compra que hizo. Porque al tener que prácticamente duplicar o triplicar su tiempo de trabajo, porque estamos siendo teletrabajadores en este momento, realmente hizo una mala compra. Entonces, lo que estoy pensando es que tal vez esa cuestión vinculada a los estudiantes, o a esa conectividad de datos de los estudiantes, debería haber sido ampliada también a los docentes. Dicho sea de paso, nosotros como docentes estamos pagando la conectividad para poder seguir dando los cursos. Es decir, a lo que me refiero es que ya estamos casi hace un mes con esto y todavía la política no tiende a mostrar visos de estar discutiendo las cosas que están ocurriendo. Estamos todos pensando que finalmente esto ya se termina, que el próximo anuncio de Alberto se termina la pandemia, salimos todos, estamos como una especie de resorte viendo que finalmente todo va a terminar y no estamos pensando que tal vez estas situaciones a nivel mundial nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas. Porque puede haber vacuna, pero va a venir otra cosa nueva. Entonces, hay como una situación de un modelo ideal de educación a distancia y nos topamos con esto. ¿Vos cómo lo ves, Ana? Sí, 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 totalmente, tenés mucha razón. Lo que yo tengo entendido es que son los sitios .edu.ar, no discrimina, digamos, entre estudiantes y docentes, sino quien se conecte a un .edu.ar, sea estudiante o sea docente, no va a gastar datos, pero es solo con la telefonía, con el 4G, digamos, el 3G, no es con el Wi-Fi. Para el Wi-Fi ahí gastamos todo, sea estudiante o sea docente. Sí, bueno, sin duda la cuestión de los artefactos que cada uno tiene en su casa, ¿no? Estudiantes y docentes, donde como vos bien decías, no se limita solo a la cuestión de los estudiantes. Quizás el estudiante que tiene la posibilidad de comprar artefactos tenga mejores artefactos que un docente, que no los utilizaba demasiado. No sé, no era youtuber, ese tipo de cuestiones, no jugaba juegos en red, entonces quizás el estudiante tenga una aparatología, por llamarla de alguna manera, mejor que la que tiene el docente, que en este momento necesita un buen equipo para hacer materiales educativos relativamente atractivos y didácticos, que es muy difícil hacerlo, por ejemplo, en un celular. Y en relación con el gasto de los datos, esa información es bastante difícil de encontrar, digamos, los procedimientos que hay que hacer para estar en el listado de los sitios que van a estar exentos. Sé que se hace a través del SIN, ¿no? Un pedido a través del SIN, la RUEDA, la Red Universitaria de Educación a Distancia, lo propuso y a partir de ese momento se empiezan a enviar los pedidos y las empresas de telefonía celular fueron paulatinamente accediendo. Tengo entendido que fue la de Telefónica, ¿no? Movistar, la última en acceder. Lo que también significa esto, suponiendo que todas las universidades cuenten con esta posibilidad, primero que no es por Wi-Fi, y después que aquellas actividades que sean por fuera de la plataforma de educación a distancia, es decir, de la página .edu.ar, sí gastan. Es decir, si hacemos una conferencia por Zoom, o si ponemos muchos videos de YouTube, sí gastan. Después hay algunas herramientas que se pueden, si estamos hablando de una plataforma de educación a distancia que funcione con Moodle, ¿no? Que en general es lo que más se utiliza. Hay algunas aplicaciones, hay una que se llama Big Blue Button para videoconferencias, que es un plugin de Moodle que se puede colocar dentro de la plataforma, con lo cual ahí el estudiante no tiene que salir de la plataforma para, por ejemplo, una videoconferencia. Entonces, solo en ese caso no estaría gastando datos. Eso, por supuesto, no evita la situación que tenga tanto estudiantes como docentes en su casa, ¿no? Donde viven, el espacio destinado para conectarse, las otras personas con las que conviven, en fin, todo ese tipo de cuestiones que no las resuelve ni siquiera el acceso a la tecnología.
Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la conferencia, muy interesante. Pero a mí me preocupa una cosa. Esto que estuvimos hablando hasta ahora está aplicado al ámbito universitario. Y paradojalmente, el más perjudicado con el tema este del COVID y la suspensión de clases es el ámbito secundario. Y también sucede que el estudiante universitario sabe que su carrera se puede demorar 1 año, 2 años, 3 años. El secundario no. El secundario tiene un plazo fijo y además este año que va a ser perdido probablemente no lo pierdan en los hechos, en lo formal, pero en cuanto a educación es perdido. Yo la pregunta es la siguiente: si sabes si se está estudiando algo, si hay algún atisbo de modificar la estructura del ámbito secundario para poder habilitar la educación a distancia. La escuela no cambia desde hace 50 años, el tramo es docente, vicedirector, director y después autoridades nacionales. No hay una capacidad de decisión, un departamento ni siquiera de extensión para que el alumno vaya a visitar una fábrica o una exposición. El tema de seguros de vida hace todo más difícil, los docentes no se animan, no hay una estructura de mantenimiento o de desarrollo informático interno, no hay un desarrollo de contenidos, ni cada tantas escuelas, ni a lo sumo educar puede ser que esté haciendo algo, pero la difusión es pésima. Así que los docentes no saben qué hacer ni cómo avanzar, y no es más que algunas inquietudes personales de algún docente que puede avanzar algo focalizado en sus 20, 30 alumnos. Sí, exactamente. Yo me dedico al ámbito universitario en particular, digo, donde desarrollo mi actividad académica y de investigación. Tengo algunas ideas en torno del ámbito secundario y primario por algún ámbito en el que me muevo, donde hay algunas colegas que tienen este tipo de información. Pero bueno, seguimos educando a través de un sistema de educación a distancia por radio y por televisión, ¿no? Como la vieja etapa de la educación a distancia, pero que es optativa, no es que todas las escuelas deciden que los estudiantes tengan que mirar la programación de Seguimos Educando. Y también tengo entendido que va a haber una plataforma de educación a distancia alojada por Educar, de Seguimos Educando. Tengo entendido que eso está en marcha, se está armando, pero no sé cuál va a ser la política en torno de si todas las escuelas la van a tener que utilizar o si es voluntario, porque lo que sucede en la actualidad, por las experiencias que tengo cerca, es que cada escuela hace más o menos lo que quiere y lo que puede. No hay una centralización de lo que deben hacer. Algunos lo dan por videoconferencia, un poco como sucede en las universidades, ¿no? Con esta diferencia que decía, claro, Juan, que el estudiante universitario en principio es un adulto, con lo cual ya sabe que su carrera se puede demorar, y además el ámbito institucional, ¿no? Si bien ir a la universidad a todos de alguna manera nos gustaba y generábamos lazos sociales, no era el lazo social por excelencia que se da como parte de la formación, ¿no? Como sí sucede con los niños y adolescentes. Gracias, Ana. Le paso la palabra acá a Karina. Mientras esperamos algún comentario o alguna pregunta para Ana, yo te escuchaba, Ana, y bueno, agradecerte porque fue muy claro, sabiendo, no es una especialidad que yo desarrollo, pero como profesora universitaria, estuve un poco en las cocinas de varias de esas actualizaciones de golpe, y bueno, como la mayoría de mis colegas, bastante sobrecargados de trabajo, tratando con mucha voluntad de llevar adelante las actividades. Y Juan, más allá de que es cierto que las carreras universitarias están previstas para 4 o 5 años, pero en general llevan más tiempo, hay una cuestión a considerar muy importante, es que al sostenerse las cursadas, más allá de que estemos adaptando los contenidos con recortes estratégicos,
las modalidades de evaluación, las modalidades de clase, una vez que esa asignatura de una carrera universitaria, del año que fuera, ¿sí? Puede ser primer año, como yo me desarrollo, pero puede ser años más avanzados, con un nivel de complejidad, diríamos, ascendente, acercándose a la graduación, ni hablar de las carreras que tienen laboratorios o prácticas, pensando, por ejemplo, en las biomédicas. Una vez que esa asignatura se acredita una parte del conocimiento esperable de un grado universitario. Entonces, más allá de que cuando una universidad decide continuar sus cursadas, precisamente acredita esos conocimientos en esta nueva modalidad. Así que hay una parte ahí que no se está posponiendo, se está llevando adelante con las complejidades y dificultades del caso, pero acreditando al fin. Estamos en el primer mes de desarrollo, y me parece que la mayoría de los profesores universitarios, las autoridades, los claustros, en los espacios de discusión académica habitual, están poniendo, diríamos, una discusión que viene de varios años, y vos lo decías muy claramente, que tiene que ver con esquemas de educación universitaria, que no es más que esquemas o educación superior, ¿no? De formación profesional, de diversa índole, sobre el tapete de que hay cosas que hay que repensar, desde una estructura de la idea del ayudante, del auxiliar, de un titular en relación al conocimiento, hasta, por ejemplo, lo que bien vos marcabas, las cargas horarias y la capacitación que todos los docentes, más allá de la categoría y la dedicación, debemos considerar para tener ya herramientas formando profesionales que se van a desarrollar en 10 años. Que el teletrabajo y la virtualidad y la distancia, la producción de conocimiento, ni hablar de los que somos docentes u otras profesiones, pienso en abogados, contadores, vivimos mucho en la virtualidad y trabajando con plataformas online para dar clase, trabajar, cargar declaraciones, presentar papers, es decir, ya veníamos con esto como en un desfasaje de actualización, no solamente en la última técnica, en la última app, sino realmente la discusión que hay que dar, que es repensar el conocimiento, que enseñamos, que aprendemos, que vamos a seguir trabajando como profesionales en un futuro cercano, o nuestros propios estudiantes cercanos. Entonces, precisamente vos ponías, diríamos, los puntos sobre las IES, de que la discusión es compleja, y quizás en el apuro de salvar la situación, que no es nada normal, por más que intentemos sostener sobre nuestros hombros, y no los docentes, sino los estudiantes también, y los hogares de los estudiantes, los años académicos, la verdad que son excepcionales. En vez de lamentar las faltas, quizás hay que verlo, como decíamos en un principio, los espacios de discusión que podamos ser estratégicos en la discusión, en repensar, por ejemplo, un contenido estratégico, o la complementariedad de contenidos, en los trabajos más horizontales, ¿no? Quebrando un poco esas autoridades docentes que a veces en algunos espacios, en algunas asignaturas hacen ruido, con algunos niveles del desarrollo académico. Pensemos en un estudiante que está haciendo su tesis o en sus últimos seminarios, ¿no? Entonces, me parece que discutir estas cosas, más allá de lo técnico, que es como nuestra preocupación inicial, pensar en clave de formación profesional, revisión de los contratos, de los espacios de los docentes, como formadores, como extensionistas, como investigadores, como directores, y también los espacios de discusión académica en la universidad, de los claustros de discutir el conocimiento, no solamente las representaciones políticas o políticas académicas, sino el corazón de lo que nos conviene, nos convoca en una universidad, que es el conocimiento. Es decir, y ahí diríamos a nuestra misión, que es en este foro discutir estas cosas, ¿no? Porque quizás es una oportunidad para repensar en esa clave. Así que bueno, tomé algunas cosas de tu presentación para seguir tramitando algunas cosas que yo vengo pensando, y también llevando adelante en esta situación que me vi reflejada en varios de tus comentarios, ¿no? Y algunos problemas graves que, bueno, trataremos de llevar adelante, pero la realidad es que no se van a resolver todos, eso también hay que tomarlo. Yo creo que de cualquier manera es loable, por poner algún adjetivo así grande, esto de sostener la cursada, ¿no? Especialmente poniéndose en el lugar del estudiante, y también de aquellos estudiantes que son ingresantes, de las universidades de reciente creación, donde
hay un flujo cada vez más grande de estudiantes, donde si la universidad cerrase, bajase las persianas, esos estudiantes probablemente no vuelven el cuatrimestre que viene o el año que viene, se pierden. Entonces, más allá de que hay algunas cuestiones que por supuesto no se han podido resolver de la manera ideal, se sostiene el vínculo, se está sosteniendo el vínculo pedagógico como se puede, pero se sostiene ese vínculo con el estudiante, y creo que eso es importante, y están todas las instituciones haciendo un gran esfuerzo para sostener ese vínculo y que el estudiante mantenga una relación con la universidad, la que sea o la que se pueda, pero saber que la institución está presente de alguna manera. Y después, en relación a algunas cosas que decías respecto de, bueno, de algunas discusiones que son antiguas, si bien ahora estamos en este contexto, ¿no? Pero el tema de la evaluación, de los tipos de evaluaciones, cuando a veces me plantean, bueno, no sé, mi materia no se puede evaluar a distancia. Probablemente no se puede evaluar a distancia de la misma manera que se hacía. Hay que ver cada caso particular, ¿no? Pero seguramente no se puede hacer como lo venías haciendo hasta el momento, pero si das vuelta a la pregunta, si en lugar de buscar un resultado preguntas por un proceso, algo que si bien el estudiante tenga a su disposición internet para buscar lo que quiera, más todo el material, tenga que hacer un trabajo de elaboración propia. Hay distintas disciplinas, algunas lo permiten más, algunas lo permiten menos. Pero pensar un poco en de qué manera enseñar y evaluar en la virtualidad nos lleva también a pensar nuestras prácticas cotidianas, porque muchas de las prácticas que nosotros hacemos en la presencialidad también podrían tener en algún momento una vuelta de tuerca, ¿no? El parcial domiciliario, que es algo ya bastante antiguo, pero pensándolo en esa lógica. Buenísimo, Ana, gracias. Entonces, Jorge quería hacer un comentario y después seguimos con Marcela López y después con Rosana Tortosa. Está Oscar Lamberto con la mano levantada también, ¿eh? Ah, bueno. Un ratito, ¿eh? No, lo mío es chiquitito, es un comentario de un tipo que hace muchos años que está dando vuelta por ahí. Yo era el coordinador general de los servicios informáticos en la Universidad de Quilmes. En los años en que la Universidad de Quilmes, el viejo Villar, o sea, el Villar padre, era rector, hizo los contactos con la Universidad Abierta de Cataluña para plantear la instalación, el aprendizaje para utilizar esa experiencia que había hecho esa universidad de educación a distancia y lanzarse como se lanzó, siendo prácticamente una de las primeras, si no la primera, que lanzaba carreras de grado a través de esa modalidad. Yo tuve la ocasión en esos años, vinieron a visitarnos varios catalanes, de conversar y tener alguna relación con el que era el secretario académico de esa universidad, que me explicaba que esa universidad tenía una razón de ser, porque la conformación geográfica de la ciudad, digamos, de la ciudad como es la capital de Cataluña, que tenía en el medio, digamos, yo no la conozco, pero tenía en el medio una barrera física para pasar de un lado a otro, aumentaba el interés de algunos sectores de poder hacerlo a distancia. Bueno, pasaron muchas cosas, yo me fui al poco tiempo fui coordinador general de la RIU, el último coordinador general de la RIU, me fui de ahí de la Universidad de Quilmes, donde estuve muchos años, y en los años que se intentó instalar eso, escuché todos los argumentos sobre tutorías, cómo dar el profesor, las características, etcétera, que te he escuchado a vos hoy, con una diferencia de 30 años, pero con la misma vigencia, como si las cosas no hubiesen cambiado demasiado. Entonces, yo que el único contacto concreto con la universidad virtual lo tuve en ese momento, ya lejano en el tiempo y en la distancia, me cabe preguntarte si las diferencias
si las características que siguen planteando los mismos problemas de tutoría, de estructura académica y de reconocimiento del esfuerzo de los trabajadores que se involucran en esto. Vos hablaste de 3 veces el trabajo que tenían antes con la utilización de esto. La pregunta mía sería ¿en qué medida, digamos, algunas de estas características no responden a una irreductible o de muy difícil reducción de una cultura de la enseñanza universitaria que de alguna manera no se puede modificar solo con el simple hecho de entrar Moodle, de entrar la tecnología y de creer que con esa tecnología se genera un escenario distinto que permite pensar a la educación universitaria de una forma distinta? Gracias. Sí, digo, sin dudas hubo mucha resistencia hace 30 años y la sigue habiendo ahora, porque se trata de una institución que lleva siglos funcionando más o menos de la misma manera, ¿no? En el caso de la Universidad de Quilmes, que fue la primera en incorporar Internet a la educación a distancia en Argentina, ha tenido un cambio institucional fuerte, ¿no? Porque en un primer momento era una especie de empresa privada que funcionaba por fuera, ¿no? Campus Virtual, Sociedad Anónima, y después fue absorbida, bien, en el buen sentido, por la universidad y se fue contratando a las personas con sus cargos docentes o no docentes, entraron en la estructura de la universidad, en la actualidad es una secretaría de educación virtual, digamos, ha crecido mucho en ese sentido también, por haber sido la pionera, también es la que ha tenido más cambios en su organización institucional, porque fue la que ha tenido que ir incorporando estos equipos desde hace más tiempo. Y creo que en ese sentido es un ejemplo a seguir en cuanto a estos cambios de índole institucional. Ha podido hacerse la educación a distancia un espacio adentro de esa institución para ser reconocida dentro de las estructuras quizás rígidas que tiene la universidad, la institución universitaria. En otros casos eso no ha sucedido, como por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires, donde en este caso en particular directamente se cerró la universidad, no se empezaron las clases de ninguna manera. Y donde es bastante más difícil como generar algún cambio a nivel institucional, por lo menos en lo que respecta a un espacio exclusivo, ¿no? Y jerarquizado para la educación a distancia, como sí lo tiene la Universidad de Quilmes. Y en las universidades nuevas que han nacido con esta experiencia previa de la Universidad de Quilmes, quizás sea un poco más sencillo, justamente porque nacen al mismo tiempo, ¿no? Las áreas virtuales y las áreas presenciales, pero de cualquier manera hay una no sé si resistencia es del todo la palabra, ¿no? Pero hay una jerarquización mucho mayor de la educación presencial que de la educación a distancia, donde cuesta mucho darle un espacio y una validez. Esta resolución del Ministerio de Educación está de alguna manera jerarquizándola en principio, porque la está evaluando, pero además porque los títulos, y ese es un cambio importante, ya no necesitan aclarar si la carrera se realizó a distancia o si se hizo presencialmente. Vos tenés el título de licenciado, de ingeniero, de técnico, de lo que fuera, y no dice si lo realizaste a distancia o si lo realizaste presencial. Con lo cual ahí hay algún cambio en torno de cómo se piensa o se está empezando a considerar a la educación a distancia, pero sin duda es un camino lento, bastante lento, y los cambios son lentos también, valga la redundancia. Todo tan lento mientras tenemos tantas urgencias, ¿no? Cosa paradójica. Oscar, querías hacer el comentario. Espera un segundito. Ahí está. Bueno, primero felicitar a la profe, que fue muy buena la charla, hemos aprendido mucho.
Y segundo, una reflexión. Creo que la síntesis de la charla es la crónica de la decadencia argentina. Porque que en 30 años no hayamos avanzado en cuanto el mundo avanzaba, demuestra que la poca bola que le damos a la educación. Es decir, hay que hacer que el único problema que tenemos nosotros es que empiecen las clases. Y una vez que empiecen las clases, ¿qué aprenden los chicos? Cero. Y la falta de previsión y de planes. Yo recuerdo que cuando empecé la facultad, hace más de 50 años, arrancábamos con la matemática moderna, y el profe dijo que era para las computadoras. Todavía no se habían inventado, o sea, no existía la PC ni el celular, las máquinas eran con tarjeta perforada, pero ya la universidad nos preparaba para lo que venía. Por eso algunos lenguajes nos resultan bastante fáciles, porque lo tenemos metido en el ADN desde el principio, ¿no? Y creo que estas son una de las falencias. Nosotros nos tendríamos que estar preocupando no solo por la educación a distancia, sino que los chicos aprendan matemáticas, que parece que es la gran olvidada. Y en el mundo que viene, sin una formación matemática muy fuerte, es imposible entender esta forma de comunicarse, y creo que además va a ser la que viene. O sea, hoy está en los diarios Elon Musk poniendo 12.000 satélites en órbita para tener internet en todo el planeta. O sea, esto es lo que viene. O sea, entonces, si no preparamos la escuela para eso, y bueno, la marginalidad va a ser mucho mayor. O sea, va a ser los analfabetos porque no pueden acceder a lo que está a mano de todo el mundo. Solo eso. Muchas gracias, Oscar. Ana, ¿querés hacer algún comentario sobre lo que te comentó Oscar? No, en principio sí, claro, por supuesto coincido con él en torno de esto de empezar a formar para el futuro, ¿no? Hay algunas experiencias de pensar profesiones que todavía no existen. Es algo muy, muy pequeño, digamos, en relación con toda la oferta universitaria que hay, pero tengo conocimiento de algunas tecnicaturas que se propusieron visibilizar algunas profesiones que no existían, como esto que se llama, por ejemplo, community manager, ¿no? Y que las pasaron como al castellano. Domótica, técnicos en videojuegos, una serie de informática para la medicina, digamos, una serie de profesiones que se daban en el aprendizaje entre pares, quizás, pero donde no había una certificación para eso. Gobierno electrónico, ese tipo de cuestiones. Sé que en 2015 hubo unos intentos y algunas de esas tecnicaturas que se plantearon en aquel momento, que fueron 21, después fueron tomadas por algunas universidades, particularmente la de José Cepaz. También hubo un lanzamiento, ¿no?, respecto de estas tecnicaturas en octubre de 2015, y después no se pudo llevar adelante porque la idea era que las universidades que tomasen algunas de estas tecnicaturas tuviesen un presupuesto para implementarlas. Eso después no sucedió, y entonces las implementaron las universidades que tenían presupuesto para hacerlo, o que eran muy nuevas, como la Universidad de José Cepaz, donde necesitaban también carreras nuevas para tener un público específico. Hay algunos intentos, digamos, pero bueno, es un camino que va yendo de a poco. Eso, sin duda, sí ha habido algunos cambios. Digo, el caso de la Universidad de Quilmes es justamente el pionero en cuanto a la estructura organizacional. Muy bien, Ana. Simplemente hago el comentario que no son pocos los especialistas que ya están evaluando que muchas carreras, cuando las personas egresen de la universidad, prácticamente no van a existir o van a pasar a ser carreras subalternas en relación al desarrollo de inteligencias artificiales y demás. Así que me quedo con el comentario que hiciste, Oscar, que finalmente esa proyección a futuro hace también a los temas de agenda, ¿no? Lo que está faltando en definitiva es una política educativa a largo plazo que, bueno, la estamos pidiendo hace bastante tiempo a gritos, y bueno, a ver si este periodo de crisis sirve para repensar eso en profundidad. Bueno, tenemos, lamentablemente, Marcela López iba a hacer el comentario y se le cortó la luz, nos acaba de avisar, así que no sé si... Queda Gabriel Bacalor
y Rosana Tortosa habían hecho la... Exactamente. Así que bueno, le damos el micrófono a Gabriel para su comentario o pregunta. Ante todo, Ana, agradecer tu generosa exposición y me gustaría, si no es molestia, hacerte una pregunta desde otra perspectiva, que es la perspectiva de las redes. En Argentina, hoy somos casi 45 millones de habitantes, tenemos 8 millones en total de conexiones a internet fija. De ahí 4 millones y medio son cable módem, el famoso cable, HFC, y ADSL, es decir, red de telefonía, unos 3,5 millones, o sea, casi el total. Y como frutilla del postre de que 4 de cada 5 conexiones están en manos de una sola empresa. El mundo hoy va hacia la fibra óptica. Nosotros todavía estamos en el ADSL y en el cable módem. La fibra es mucho más barata de mantener, la luz es más rápida, electricidad. Y tenemos hoy alrededor de 300.000 conexiones. Esto es muy poco si lo comparamos con Brasil, que son 8, 9 millones, y México, por ejemplo, que son 10 millones de conexiones de fibra. Esto hace en la Argentina que tenemos un tendido obsoleto, con velocidades que, a diferencia del mundo fibra, que va a giga, a 1000 megas por segundo, nosotros estamos en el orden de los 13 megas por segundo, con mucha disparidad a nivel nacional. En Santa Fe tenés 11 megas por segundo, Capital 13, y La Pampa, por ejemplo, no llega a 4. La educación a distancia requiere modernizar las redes, y eso es una política pública, defendiendo la conectividad como un servicio esencial. En la reunión anterior se comentó justamente que el gobernador Bernet, allí en los 80, en la provincia que ustedes están, hizo un polo informático en Sauce Viejo con empresas provinciales. Seguramente el compañero Lamberto, que tenemos el honor que nos acompañe, lo debe recordar muy bien. La pregunta, Ana, es, en este contexto, ¿qué políticas públicas se deberían implementar para potenciar la educación a distancia y la red de infraestructura necesaria? Sí, es muy interesante lo que decís, porque digo, esa es la infraestructura. Sin eso, después podemos pensar en cosas muy novedosas, pero sin esa infraestructura no podemos resolver nada. Con lo cual, sin duda, las políticas públicas tendrían que tender a facilitar esa modernización en cuanto a la red a partir de la cual tenemos Internet en la Argentina. Y ahí se empieza a dar una temática que Ariel conoce bastante bien, ¿no? Esto de la neutralidad de la red, ahí la puja entre lo privado y lo público en torno de quién se va a hacer cargo de esa modernización y de la comercialización posterior de esos servicios de Internet. Sin duda tiene que haber una política pública en ese sentido. Creo que, bueno, ARSAT de alguna manera iba hacia allí, y profundizar en ese sentido, porque podemos pensar en métodos pedagógicos súper de avanzada, suponiendo que los tuviésemos, pero sin una buena conexión a un precio accesible y con un alcance nacional, todo lo demás queda como siempre concentrado en las grandes ciudades y algunas medianas. Con lo cual, sí, sin duda una política pública en torno de la conexión y todo el debate en torno justamente de la inversión y de la explotación de esa red y de esa conexión, de esa conectividad. Supongo, la verdad es que no lo sé, supongo que después de esto va a ser un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Estamos relacionándonos únicamente a través de Internet, salvo con el almacenero o alguna otra persona que uno pueda cruzarse en el barrio, con lo cual creo que va a dejar bastante manifiesto la cuestión de la conectividad en nuestro país. Bueno, gracias Gabriel, gracias Ana por la respuesta también. Seguimos con el comentario o la pregunta de Rosana y después Lidia pidió la palabra. Ya estamos llegando casi a la hora y media, así que les vamos a pedir que sean lo suficientemente cortitas como para entrar en unos 5 a 10 minutos, no más que eso. Ahí estoy, ahí está Jorge, lo tenía cancelado yo también, porque tenía un vecino martillando, que me hizo acordar mucho a lo que decía Ana,
que por ahí tenés que dar una clase o algo, y ¿qué haces? Te tenés que ir hasta lo del vecino para decir deje de martillar. Agradecerle y felicitarle, por supuesto, clarísimo, clarísimo, para compartir. Cuando dijiste Community Manager hace un ratito, antes de que dijese el comentario, me acordé, cuando yo empecé en el año 2008 como Community Manager, era una cosa, me decía, ¿qué? Y por más que hubiese querido estudiar, no hubiese podido, no existía, no había dónde hacerlo, no había carrera. Recién un par de años después comenzaron a aparecer algunos cursos carísimos, carísimos, que eran más o menos, no había tampoco tantas redes sociales, así que era pagar carísimo más o menos, como parece como mandar un mail, era una cuestión loca. Hoy eso está. Pero justamente en base a lo que decía Gabriel también y lo que decía Oscar, quedó al descubierto la falta de conectividad y la falta de herramientas, porque no solo a veces la conectividad, sino también qué tipo de herramientas. Ustedes piensen que la gente para informarse, para poder hacer un trámite, tuvo que ir todos los trámites a través de Internet, pero tenía un día fijo según su terminación de documento. Entonces, no todo el mundo tenía un instrumento para hacerlo y conexión ese día para hacerlo. Después tenía que esperar que le tocara de vuelta, muchas veces no llegó, las páginas estaban colapsadas, pero a su vez, por ejemplo, algunos podíamos ayudar a algunos compañeros a hacerlo, pero cuando pasó lo de la cuenta DNI, había que hacerlo con un Android, que no tampoco todo el mundo, no solo que no tenía datos, sino que además no tenía tampoco para hacer la selfie que necesitaba para hacer una cuenta bancaria. Y hace un ratito nada más comenzó a distribuirse que para quienes quieran terminar los fines, que terminar el fines del secundario es fundamental para quien quiera después hacer una carrera universitaria o terciaria de distancia, tenés que hacerlo a través de Internet, nuevamente. Y antes del 30 de abril, eso comenzó ahora, lo que va a hacer que también durante 4 días, a través de ese WhatsApp que se estén colapsando, ya se lo pasé a un par de personas que sabían que estaban esperando eso, ya mientras pasaba todo esto me estaban diciendo la página se colapsó. Por lo tanto, también hay que pensar en eso. Y me quedé pensando la otra vez cuando uno de los compañeros en una de las charlas recordaba las 3T de Francisco, tierra, techo y trabajo, y yo decía, se podría jugar con la TECNET de tecnología. Fui a averiguar, porque digo, a lo mejor a mí se me ocurrió, perdón, y a Francisco también, y sí, les cuento que en el año 2017, en noviembre, hizo en el Vaticano una reunión de sindicalistas, de los cuales fueron muchos compañeros argentinos, y allí habló de las 5T, ya ni siquiera 4, le agregó una quinta, en donde las 2T que agregó a tierra, techo y trabajo fue tiempo de producción y tecnología. Hizo una charla muy interesante, pero me quedo en una frase nada más, porque si no hay una redistribución o una distribución de tecnología, o se considera también tan importante como la tierra, techo y trabajo, puede obstaculizar el desarrollo sustentable cuando está asociado a un paradigma de poder, dominio y manipulación. Esas son palabras de Francisco a fin del 2017, así que esto que nos parecía a nosotros que esa tera tan importante como tierra, techo y trabajo, la tecnología, bueno, ya lo tomó en consecuencia Francisco y ya también lo tendríamos que tomar en consecuencia en la Argentina por todo lo que quedó en manifiesto. Era ese comentario nada más como aporte y volviendo a agradecer a Ana lo clarísimo y bueno de esta charla. Ana, ¿querés hacer algún comentario? Ah, sí, o sea, sin duda estoy de acuerdo. Va un poco en línea, ¿no?, de lo que había comentado Gabriel, ¿no? Cuando estamos pensando en la conexión y en el acceso a las diversas tecnologías, estamos pensando en algo casi como un derecho, ¿no? Una política pública que debería garantizar el acceso a la tecnología como un derecho como cualquier otro, y en ese sentido creo que eso es fundamental y es el debate que se viene y que debería ser urgente. Bueno, nos queda entonces el comentario de Lidia, ya para ir cerrando. A ver, Jorge, si le podemos dar micrófono. Quería hacer un pequeño, antes de que entre Lidia, porque lo mismo es muy chico. Quiero rescatar y revalorizar la ley de alfabetización informática que el entonces senador Oscar Lamberto, junto con otros 3 senadores más,
presentaron muchos años atrás, creo que hace 30 años, para declarar la alfabetización informática como un derecho inalienable de todos los argentinos, que, por supuesto, como la oportunidad de la presentación debía coincidir en tiempo y espacio con la conceptualidad que tenían aquellas personas que lo acompañaban en ese cuerpo de los 3 poderes del Estado, que es el poder legislativo, le quedó en esa presentación. Pero es un antecedente valiosísimo para mostrar que casi 2 generaciones atrás, en el Senado de la Nación se discutió y se planteó una ley para alcanzar lo que hoy se plantea como deseo en la palabra de muchos de los que están presentes. Nada más que eso. Gracias. Oscar, aprovecho entonces, antes de Lidia, a que vengas a presentar semejante proyecto al Foro de Política y Tecnología, porque si no te va a invitar Jorge con un momento al otro. Bueno, le damos la palabra entonces a Lidia. Ya que está hablando ya cerrando. Oscar. Algo dice Oscar. No digo que tiene 30 años de viejo, ya hay que pensar en los 30 que vienen, no los que pasaron. Claro, muy bien, muy bien. A ver, Jorge, si le abrimos el micrófono a Lidia. Sí, ahí va. Ahí va. Bien, muchas gracias Ana y muchas gracias a todos los comentarios y los valiosos aportes realmente, donde podemos tomar el poder sobre nuestra historia y los antecedentes que tenemos para ver el momento actual. Realmente nos falta un plan, porque están estas iniciativas desde hace mucho. En el año 2000 estábamos buscando antecedentes para la alfabetización tecnológica para poder promover que haya PCs, por ejemplo, como el programa sueco que decía una PC cada 2 casas, que era un objetivo por esos años, por el 99. Estaba el tema de la educación, está el tema de las transacciones electrónicas, el comercio electrónico que se mencionó. En la Secretaría de Ciencia y Tecnología en ese momento, yo era directora en la Subsecretaría de Informática y Desarrollo, promovimos entre tantas cosas las transacciones electrónicas que fueron un antecedente de lo que después fue el comercio electrónico. Y en ese año, un año antes, habíamos promovido que hubiera internet para la gente. Hay que ver que en ese momento, en el 94, éramos líderes en Argentina en la cantidad de nodos, digamos, pero eran todos académicos o científicos, y nosotros promovimos que se abriera la comunidad. De hecho, las empresas que por programas como los del Fontar, que no tenía exactamente ese nombre en ese momento, eran innovadoras, obviamente esas empresas también tenían acceso a nuestra red académica. Nosotros tratamos de que lo tuviera toda la comunidad, hicimos una pelea que no viene al caso, pero quiero decir la cantidad de años. Eso sería el 94 y empezó el correo electrónico por Startel, que era una unión de Telecom y Telefónica. Entonces necesitamos un plan para poder reunir los antecedentes de la educación, los antecedentes, la conectividad que decía Gabriel, y poder aunar todo eso. Para servicio universal hay un montón de dinero que no está llegando a la gente para su objetivo, que es la conectividad. Digamos, el esquema que tuvo en estos últimos años era de dar aportes a empresas o cooperativas que pudieran dar servicio en la comunidad, pero todavía no estaba el usuario final y la necesidad final unida. Por eso se necesitaría, ahora que hay tanta actividad interministerial por necesidad del COVID-19, para estos objetivos tiene que ser una actividad multiministerial, muy interministerial y multisectorial también. Y entonces tendríamos la conectividad, el tema de las velocidades de las infraestructuras, los dispositivos que esté la industria, la educación y los demás elementos del comercio, de los pagos, etcétera, que se simplifique para el usuario y el usuario que acceda a poder manejar los recursos para poder ir al cajero y para poder usar el home banking, pero a su vez que no lo vuelvan loco con 14 claves. O sea, es necesaria una modificación en toda la sociedad. No es que hay algunos que están los profesores atrasados y otros están muy adelantados, digamos. Más o menos en promedio todo tiene un gran retraso respecto de estas iniciativas que acá se mencionaron, lo de Oscar, realmente en el Senado, hace 30 años. Hace 40 años, desde la CECIT,
estábamos en contacto con universidades de España, como mencionó Jorge, y me acuerdo que estaba la UNED, estoy hablando del año 91, creo. Ya estaba la UNED en España, no era una cosa de alto alcance, pero realmente las cosas empezaban. No es que ellos tengan tampoco una cultura tan particular para el manejo virtual de todas las cosas, porque a la gente le cuesta, como se dijo acá, que hay una gran parte, como decía Ana, gran parte de las dificultades son culturales. No es que no pueda el profesor hacer una evaluación en donde contemple que tiene acceso a toda la información el alumno. Digamos, es que se resiste a cambiar, y esas resistencias normalmente tienen relación con temores a no poder seguir haciendo lo que se está haciendo, a perder el trabajo, a perder algunas cosas son materiales, las que se podrían, los temores, y otros son temores en cuanto a la figura, en cuanto al rol. También esto que mencionaba Ana, de que cada estamento de la universidad debería tener especificado el tipo de contrato cuando es virtual. En el año 2006, en la coordinación de comunicación social de la CECIT, yo llevaba un programa de periodismo científico, y uno de los problemas que había en ese momento, teníamos un premio, hicimos un premio para promover estas cosas, hacíamos capacitación, y en este premio estaba la categoría de periodismo en Internet. Y uno de los requisitos que teníamos y que queríamos promover y que le pedíamos al jurado, era poder manejar que el periodismo científico en Internet no sea la gráfica puesta en la web. Digamos, poder manejar el nuevo concepto, que es lo que acá se pedía en esta reunión para el que manejo los profesores. Pero eso, sin las PCs, sin la conectividad, sin la disposición de los profesores, sin un plan y que las autoridades estén todas unidas en eso, realmente está todo el mundo esperando volver a poder encontrarse físicamente, además de la alegría de estar en los equipos y trabajar. Está todo el mundo, porque realmente lo que domina está fuera del mundo virtual. Y es necesario que sea simple. Esto que yo decía respecto del adulto mayor o del beneficiario de la AUH que no tiene recursos, de poder hacer una alfabetización en donde también se transformen las entidades que prestan el servicio para esos beneficiarios. Porque si no es muy duro. No es decir que se adapte digamos, nosotros acá estamos, que estamos relacionados con la informática, nosotros nos bancamos 14 claves, nos bancamos poder ir de una plataforma a otra, a veces nos cuesta, y a veces nos lleva tiempo, pero realmente nosotros no le puede pedir eso a la gente común. No le puede pedir eso a la gente, así que tienen que transformarse quienes dan los servicios. Y en la educación también, uno no puede simplemente pedirle al profe, ahora lo haces, porque si no sería como el periodismo científico en la web, ¿no? En la gráfica puesta. Tiene que haber herramientas, tiene que sentirse cómodo, además de que tiene que vencer su resistencia. Bueno, no quiero abundar porque la hora está muy avanzada. Realmente habría que estar demasiado unido todo como para no encararlo en forma común. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Lidia, gracias a vos. Le damos el cierre a Ana, Ariel, así que ya cerramos con tus comentarios, Ana. Queremos agradecer muchísimo y después le damos paso a Jorge, así hacemos el cierre definitivo. Bueno, en principio agradecer a ustedes porque la verdad que los aportes y los comentarios han sido súper enriquecedores para ampliar también, ¿no? el foco de esta discusión, por dónde empezamos. Justamente terminamos hablando de la necesidad de una política pública que enfoque diversas aristas de esta problemática, que están quizás por encima de esta cuestión puntual, pero que son necesarias, justamente como decía Lidia recién, se trata de temas que están realmente muy relacionados, entonces pensarlos por separado es bastante escueto, y pensar en políticas públicas que tengan en cuenta estas diferentes aristas creo que es hacia donde deberíamos ir, y entiendo que en este grupo de gente
hay muchas personas que han participado y que participan de la definición de políticas públicas, con lo cual es todavía más rico este debate. Así que bueno, agradecer la invitación a Karina y a Ariel, y los comentarios, y me voy con muchas más reflexiones en torno de esta temática. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Lo último que decimos es foro para el día después, NetArt, están todos los videos subidos de todas las reuniones de los 2 foros hasta ahora, así que le pasamos a Jorge el cierre y nos estamos viendo. Que tengan todos muy buena semana.